¿Qué ocurre cuando un sueño de progreso se enfrenta a la implacable fuerza de la naturaleza? Esta es la historia de Fordlandia, el proyecto ambicioso de Henry Ford que prometía modernidad y autosuficiencia en el corazón de la selva amazónica, pero que terminó convirtiéndose en uno de los fracasos más impactantes de la historia. En este video, exploraremos cómo la arrogancia y la falta de comprensión cultural llevaron a la caída de un imperio que parecía imparable. Prepárate para descubrir una lección inolvidable sobre ambición y límites. La visión de un imperio a finales de los años 20. Henry Ford, el hombre que había revolucionado la industria con su cadena de montaje y sus automóviles accesibles, decidió llevar su ambición a un nuevo nivel. Mientras su nombre se convertía en sinónimo de modernidad y progreso en Estados Unidos, en la lejana selva amazónica se cocinaba un plan que cambiaría la región para siempre, la creación de Fordlandia. Este sería el intento de Ford de construir no solo una ciudad, sino una visión utópica del estilo de vida americano, en medio de uno de los lugares más inhóspitos y misteriosos del mundo. ¿Por qué en el Amazonas? La respuesta se encontraba en el caucho, un recurso esencial para la producción de neumáticos, mangueras y otros componentes críticos para los automóviles. En aquel entonces, Ford dependía de proveedores extranjeros, principalmente de las plantaciones de caucho en Asia, controladas por el Imperio Británico. Esto representaba un problema para un hombre que detestaba depender de otros. Así nació la idea de crear su propia fuente de caucho, libre de intermediarios y completamente bajo su control. Fordlandia comenzó con grandes ambiciones. La construcción incluyó casas para los trabajadores, hospitales, escuelas, un sistema de agua potable y áreas recreativas, algo completamente inusual para la época. Incluso se planificó un cine y un campo de golf, reflejando la visión de Ford de una comunidad moderna y civilizada en medio de la naturaleza salvaje. Las imágenes iniciales mostraban un lugar que parecía sacado de una revista de arquitectura futurista. Calles ordenadas, edificios funcionales y trabajadores contentos. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a revelar los límites de este sueño. Desde el principio los problemas empezaron a surgir. En primer lugar, el terreno era inhóspito y difícil de trabajar. Las lluvias constantes y el calor sofocante dificultaban la construcción y el cultivo. Además, los métodos agrícolas utilizados por los estadounidenses, acostumbrados a la agricultura en masa, resultaron ineficaces en el suelo amazónico. En lugar de prosperar, las plantaciones de caucho se vieron afectadas por enfermedades y plagas que devastaron los cultivos. Por otro lado, Ford impuso reglas estrictas que chocaron con la cultura local. Los trabajadores brasileños, acostumbrados a un estilo de vida más relajado y adaptado a las condiciones de la selva, se encontraron con un sistema rígido que prohibía el consumo de alcohol, restringía sus actividades sociales y les imponía dietas basadas en comida americana, como avena y hamburguesas. Estas medidas generaron descontento y tensiones crecientes entre los trabajadores y los administradores estadounidenses. A pesar de estos desafíos, Fordlandia continuó avanzando, impulsada por la determinación de su creador. Pero la realidad era innegable. Lo que había comenzado como un sueño de autosuficiencia y progreso, se estaba convirtiendo rápidamente en un campo de batalla entre la naturaleza, la cultura y la ambición desmedida. Capítulo 2. El choque de culturas. Fordlandia no solo fue un choque contra la naturaleza, sino también contra las culturas locales. La visión rígida de Henry Ford, basada en el estilo de vida estadounidense, se enfrentó directamente a las tradiciones y costumbres brasileñas, creando tensiones que rápidamente se hicieron insostenibles. Desde el principio, Ford había planeado que Fordlandia reflejara lo que él consideraba una vida ideal. Esto incluía horarios laborales estrictos, dietas específicas basadas en alimentos importados desde Estados Unidos y una serie de prohibiciones, como el consumo de alcohol y las reuniones no autorizadas. Sin embargo, para los trabajadores brasileños, estas reglas parecían arbitrarias y culturalmente insensibles. Uno de los puntos de conflicto más notorios fue la comida. Los supervisores insistieron en servir platos estadounidenses como hamburguesas,
avena y pan blanco, alimentos que no solo eran desconocidos para los trabajadores brasileños, sino que también eran poco apetecibles en el clima cálido de la Amazonia. Muchos trabajadores se quejaron de problemas estomacales y de una sensación general de insatisfacción, lo que llevó a crecientes tensiones en los comedores. La tensión alcanzó su punto máximo durante lo que se conoce como la rebelión del comedor. En un día particularmente caluroso, un grupo de trabajadores decidió abandonar los comedores oficiales y cocinar sus propios alimentos cerca de los barracones. Al descubrir esto, los supervisores intentaron disolver la reunión, lo que resultó en un enfrentamiento que rápidamente escaló. Los trabajadores, cansados de las condiciones y las reglas estrictas, se rebelaron, dañando las instalaciones del comedor y enfrentándose a los supervisores. Mientras los conflictos culturales continuaban, se hacía cada vez más evidente que Fordlandia no era el paraíso prometido, sino un campo de batalla entre dos mundos incompatibles. El sueño utópico de Ford se desmoronaba, y las fracturas culturales eran solo una de las muchas grietas que aparecerían en el proyecto. Capítulo 3. La naturaleza contra Ford. La selva amazónica, un lugar que Henry Ford veía como una fuente inagotable de recursos, pronto se convirtió en el mayor obstáculo para su visión. Las lluvias torrenciales y el calor sofocante no solo dificultaron la construcción inicial de Fordlandia, sino que también hicieron casi imposible mantener las estructuras y las plantaciones en buen estado. Las plagas de insectos atacaron las plantaciones de caucho, devastando los cultivos en cuestión de días. A pesar de los esfuerzos por implementar técnicas agrícolas modernas, los métodos utilizados en Fordlandia no eran adecuados para las condiciones únicas de la Amazonia. Las enfermedades de las plantas, como el mal suramericano de las hojas, arrasaron con los árboles jóvenes, dejando a Fordlandia sin su recurso más importante. Enfermedades tropicales como la malaria y el dengue comenzaron a propagarse rápidamente, afectando tanto a los trabajadores locales como a los supervisores estadounidenses. Algunos supervisores abandonaron el proyecto, incapaces de soportar las condiciones extremas, mientras que otros permanecieron, atrapados por la promesa de que el proyecto eventualmente tendría éxito. La naturaleza también comenzó a afectar la moral de los supervisores estadounidenses. Muchos de ellos, acostumbrados a las comodidades de la vida en Estados Unidos, lucharon por adaptarse a las condiciones extremas de la Amazonia. En última instancia, la naturaleza demostró ser un adversario implacable, convirtiendo el sueño de Ford en una advertencia para el futuro. El declive de Fordlandia. A mediados de los años 30, lo que había comenzado como un ambicioso sueño de autosuficiencia industrial comenzó a desmoronarse. Los problemas de Fordlandia, desde las tensiones culturales hasta los fracasos agrícolas, se habían acumulado, pero Henry Ford seguía resistiéndose a aceptar la derrota. Sin embargo, las grietas en el proyecto ya eran demasiado profundas para ignorarse. Las plantaciones de caucho, que eran el corazón del proyecto, estaban en ruinas. Las enfermedades y plagas que afectaron a los árboles no solo destruyeron los cultivos, sino que también revelaron la falta de planificación y conocimiento de las condiciones únicas del Amazonas. Los expertos agrícolas enviados desde Estados Unidos advirtieron que la tierra requería décadas de recuperación antes de ser viable para nuevos cultivos, pero estas advertencias llegaron demasiado tarde. El costo financiero también se disparó. Mantener la infraestructura, los salarios y la importación de suministros resultaba cada vez más insostenible. Detroit recibía informes semanales de pérdidas masivas, pero Ford, fiel a su naturaleza obstinada, continuaba insistiendo en que el proyecto podría recuperarse. Sin embargo, sus esfuerzos comenzaron a parecer desesperados, incluso para sus aliados más cercanos. El deterioro de la moral en Fordlandia también jugó un papel importante en su caída. Los supervisores estadounidenses, agotados por las duras condiciones y las crecientes tensiones con los trabajadores locales, comenzaron a abandonar el proyecto en masa. Los que se quedaron enfrentaron no solo el agotamiento físico y mental, sino también la creciente hostilidad de los trabajadores brasileños, quienes veían a Fordlandia como una imposición cultural más que como una oportunidad. En 1945,
Después de años de pérdidas y conflictos, Henry Ford tomó la decisión de abandonar el proyecto. La tierra fue vendida al gobierno brasileño por una fracción de su costo original. Fordlandia, una vez prometedora, quedó como un pueblo fantasma, cubierto por la vegetación y las historias de fracaso y desesperanza. La herencia de un fracaso. Aunque Fordlandia fracasó, su historia sigue siendo un poderoso recordatorio de los límites de la ambición humana. Para Henry Ford, Fordlandia no era solo un proyecto económico, sino una visión utópica de cómo el estilo de vida estadounidense podría imponerse en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta visión ignoró las realidades culturales, ecológicas y sociales del Amazonas, sellando su destino como uno de los mayores fracasos empresariales de la historia. El impacto de Fordlandia se puede observar desde varias perspectivas. Para los académicos, es un caso de estudio sobre los errores en la gestión internacional y la importancia de la sensibilidad cultural. Para los pueblos de la región, es un capítulo de su historia que sigue vivo en las ruinas que aún quedan en pie, cubiertas por la selva. Estas estructuras abandonadas son un recordatorio tangible de lo que ocurre cuando la arrogancia supera a la prudencia. A nivel global, Fordlandia dejó una lección importante. La naturaleza no puede ser dominada por completo, y los proyectos que no respetan el entorno están destinados a fracasar. Las multinacionales modernas han tomado este caso como una advertencia, buscando maneras de integrar prácticas sostenibles y respetuosas en sus operaciones. Sin embargo, Fordlandia también dejó un legado de resiliencia. Los trabajadores brasileños que vivieron allí llevaron consigo historias de lucha y supervivencia, transformando un fracaso empresarial en parte del folclore local. Estas historias, mezcladas con rumores de maldiciones y misterios, mantienen viva la fascinación por Fordlandia, atrayendo a curiosos y aventureros que quieren explorar las ruinas y entender qué salió mal. Hoy, Fordlandia es más que un fracaso. Es un símbolo de cómo la ambición desmedida puede chocar con los límites de la realidad, y una lección para las generaciones futuras sobre la importancia de respetar la naturaleza y las culturas locales. Fordlandia no solo es una historia de fracaso, sino también una advertencia para aquellos que buscan imponer sus visiones sin comprender el entorno que los rodea. ¿Qué opinas de esta fascinante historia? ¿Crees que Henry Ford fue demasiado ambicioso o simplemente víctima de las circunstancias? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Hispano Hub para más historias como esta. Si te gustó este video, comparte con tus amigos y activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos.